Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, una situación muy compleja. Dijimos durante meses, cuando empieza a llover o cuando llueva va a haber un escalón, una caída de la oferta. Las lluvias no han sido generalizadas, ha mejorado la situación, pero está lleno de zonas y de manchones en el país ganadero que no le ha llegado a la lluvia, y si le ha llegado ha sido totalmente insuficiente, ha cambiado el color de los campos nada más. Y sin embargo, en estos últimos días de enero hubo una restricción muy fuerte de oferta, que la vamos a registrar ahora. Cuando se conozcan, se van a conocer mañana o pasado, ya vamos a disponer de los datos de faena o de envíos a faena del mes de enero, y ahí se va a ver, porque hay muchas plantas, especialmente las exportadoras, plantas exportadoras, unas 35, 40, pero son muy grandes y en condiciones normales son responsables del 30-35% de la faena, a veces más, de la faena de la República Argentina. Esas fábricas se encontraron con un salto muy abrupto de precio y sobre todo con una falta, era imposible armar las faenas, había que juntar faena de 2 días, hacienda disponible 2 días para armar una faena. Plantas muy grandes pararon en los últimos 10 días, con lo cual, vuelvo a repetir, el dato de faena de enero ya va a registrar, que es una cosa insólita, porque estamos en medio todavía de una seca muy fuerte, y en vez de producirse, como se tiene que producir, una sobreoferta de ganado, lo que estamos viendo es que los datos de enero y los datos de los primeros días de febrero van a dar una caída en la faena. Hay menos. El componente nuevo en todo esto es que hay una restricción muy fuerte de oferta, que se acentúa porque como los precios suben, la gente que puede, generalmente los sistemas más pastoriles suplementados o pastoriles, no vende, y no vende porque está subiendo y no sabe, vendió a 600 pesos, está todavía cargando jaulas de novillos a 600 pesos el kilo engancho, y la nueva jaula con el mismo productor, el frigorífico, está hablando de 700, y a los pocos días se está hablando de 750, y todavía no se ha terminado de embarcar lo que se comprometió a 600. O sea, la medida que sube y que no se sabe cuál es el techo, a la caída de la oferta se agrega, no especulativamente, que el productor no sabe cuál es el techo y los filos necesitan vender porque ya ha pasado cierto límite, no hay que venderlo, pero vuelvo a repetir, especialmente en todo ese mundo de Hilton, que vemos que ha habido un salto muy importante en los precios, hay además una restricción de oferta causada porque los precios, como lo suben todos los días, esto es en general, pero lo decimos, el ejemplo más claro es el ejemplo de Hilton. Nadie esperaba una recuperación de precios tan fuerte, porque nadie esperaba que en condiciones en que todavía, vuelvo a repetir, hay cómodamente entre 15 y 20 millones de cabezas que están en una situación muy difícil en el país. Siempre esa cosa por tercios que dijimos durante mucho tiempo, un tercio estuvo fuera de la seca y de la crisis, otro tercio esperaba lluvias para cambiar su conducta y cambiar las ventas masivas, y otro tercio sigue hasta el día de hoy muy mal. Ahora, vuelvo a repetir, no hay una sobreoferta en el mercado de invernada masiva, como en algún momento pareció en los meses de noviembre y diciembre, que había una necesidad extraordinaria de vender. El productor sigue jugando a que episodios de lluvia que se ven repitiendo y que ahora tenemos uno nuevo, muy prometedor, muy importante, pero vuelvo a repetir, en campos que tienen un déficit acumulado de 400, de 300, de 400, de 500 milímetros en los últimos 12 meses, y que en algunos vienen de 2 o 3 años de niña y de seca, lluvias de 50 milímetros, inclusive de 80, 90, 100 milímetros, no cambian el panorama. Eso que vemos en varias partes del país, el campo verde, muy cortito, los animales en la misma condición,
que no ha mejorado sustancialmente el estado corporal de los animales. Esta suba de precios, esta recuperación notable de precios, pero no a los niveles de los valores que teníamos en el otoño último, si nosotros comparamos los precios actuales con los precios de enero del año pasado, aún los de enero de este año no como un promedio mensual, sino con que se cerró el mes o arrancó este 1 de febrero, hay una recuperación muy importante en el precio del novillo y el novillito, mucho menos en la vaca y en la vaca conserva. Y un punto intermedio, la recuperación en el valor del novillo Hilton. En el caso del novillo a moneda constante y relacionándolo con el valor de enero del año pasado, que no es el mejor de la serie, el mejor de la serie estaba por venir, febrero, marzo, y tocó pico sectorial en marzo, abril. Pero comparando con precios muy buenos como ya eran los de enero del año pasado, el novillo está en el 90%. Recuperó en términos reales el 90% de lo que cotizaba en enero del año pasado. El novillito 87%, la vaca gorda mucho menos, el 58%, la vaca conserva 30% recuperó. O sea, aquello fue un pico extraordinario todavía, pero claro, vaca gorda y conserva hay oferta. Novillito no hay, especialmente novillo no hay, especialmente Hilton no hay. El novillo Hilton recuperó un 80% de la invernada, muy rezagada en términos reales con respecto a los valores que tenía en enero del año pasado. En términos reales, la invernada lo que ha recuperado es el 45%. O sea, tiene un recorrido muy grande para hacer. ¿Es solo la oferta? Bueno, ahora en el corto plazo la restricción de oferta es tan grande que ha obligado, por repetir, a muchas de las grandes fábricas directamente a parar ante el asombroso la suma acumulada de 40-45% de los valores nominales de la hacienda. Y en términos reales, especialmente en el caso del novillo, una recuperación muy importante. Se ha recuperado una parte muy importante de lo que se había perdido, que ahora hay que mantenerla. Ahora hay varios capítulos por ver todavía. Lo primero es esta carne, que parte la va a absorber una parte muy pequeña el matarife y otra parte más importante el carnicero, pero estas subas del 40-45% de la hacienda en pie va a llegar al mostrador en un momento donde el consumo, al menos por lo que contaban los grandes operadores del consumo de supermercados, cadena de carnicería, carniceros y demás, no le cabía un peso de aumento. Ahora se ven en la necesidad para sobrevivir de transferir, claro, están transfiriendo en cuotas. Pero igualmente va a ser necesario en algún momento terminar de blanquear este asunto de que el precio de la materia prima, de la media res que se pone en carnicería, va a obligar a que la mayoría de los cortes en los próximos días los encontremos 40% más caros que como arrancó el año. Está todo el argumento de la carne, era un bien atrasado, pero también están atrasados los salarios, están atrasados los ingresos, está atrasada la actividad económica. El argumento es una prueba de fuego de ver hasta dónde, en un contexto tan difícil, el consumo interno, que sigue siendo 70-75% de la demanda, va a absorber estos aumentos que hasta ahora, fuerte restricción de oferta. ¿Qué es importante esto? Porque todavía la lluvia no se dio. Estos requisitos o estas condiciones que uno hablaba, lluvias abundantes, generalizadas y sostenidas. No es que ahora tengo 100 milímetros, si en los próximos 15 días no voy a tener nada, la tierra se lo va a chupar y lo único que va a cambiar es el color del campo. En algunos casos ni siquiera el color del campo. Ahora aparentemente estamos por la frecuencia de los episodios, estamos en presencia de una reversión lenta, pero muy desigual, y hay zonas donde ha hecho mucho daño. Zonas especialmente de cría, donde ya se está viendo que el resultado del servicio va a ser muy malo. Yo firmaría ya con 5 o 7 puntos de caída en el índice de preñez, comparado con el año pasado, que encima fue muy bueno, con lo cual, si hablamos de 5 o 7%, estamos hablando de 1 millón de terneros menos, que se van a expresar recién en el segundo semestre, en los nacimientos, recién en el destete del 2023-24, y que van a ser menos carne en el resto del 2024 y en el 2025. O sea que
Los efectos no son inmediatos. Ahora, sigue llamando la atención que tendría que haber, con la seca que hay, un aumento notable de la oferta de invernada y un aumento notable de la oferta de gordo, y no lo hay. Hay más vaca, hay vaca, conserva, manufactura, algo de gorda, pero no hay un aluvión de oferta. Se supone que la zafra se va a adelantar, que vamos a tener más terneros más livianos, que mucha gente ya ha empezado el proceso de destete para vender cuanto antes, con 20, 30, 40 kilos menos los terneros que hace un año, o que la zafra pasada. Ahora, solo es que tenemos un escalón muy grande de oferta hacia abajo. Internacionalmente, las cosas están mejorando, es objetivo. Empezando por lo menos importante acá, el valor del Hilton ya está en el orden de los $14.000, hay algunos que ya han obtenido cerca de 14.500. Parte es la parálisis argentina de las grandes fábricas argentinas ofreciendo menos enfriado real en Europa. Parte es la mejora en el euro, la relación euro-dólar, pero esta es una pieza maestra. Piensen que hace pocas semanas, no meses, semanas, estábamos hablando de que no alcanzaba los $10.000. Es un mercado muy volátil, evidentemente, Eso es en el caso de Europa. En el caso de China, como vamos a ver con más detalle ahora, China se está recuperando mucho mejor y mucho más rápida de lo esperado. El país, la actividad económica en China, con esta apuesta que aparentemente, con un número muy elevado de muertos, que no lo vamos a saber hasta que pase mucho tiempo, no son los 60 o 70 mil muertos que dice el gobierno chino. Instituciones privadas dicen que esto se puede multiplicar por 3, por 4, por 5, por 10. Pero China se ha contagiado masivamente, ha vuelto a la actividad económica. En esta semana se está revisando todo lo que se pensaba de un país que iba a crecer poco y que iba a estar rezagado con respecto a todos sus vecinos del resto de Asia. Hoy se habla de un crecimiento de China, el Fondo Monetario Internacional está hablando de 5, baja la inflación y crecimiento económico de 5 puntos para el año que acaba de empezar. O sea, la economía, no solo el problema del COVID, la economía china, y como reflejo de todas las restricciones que le traía el COVID y que aparentemente se están removiendo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, decíamos una restricción muy fuerte de oferta cuando las lluvias no empezaron y gran parte del país, por no decir la mayor parte del país, todavía está en una situación muy difícil. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar cuando llueva en serio? Como nos están prometiendo que las lluvias a partir de ahora van a ser iguales o superiores a las normales, y eso va a tender a acentuarse en marzo. En marzo-abril, lentamente vamos dejando atrás un episodio por la temperatura, por lo que dicen los modelos, por la temperatura en el Pacífico Ecuatorial, estamos lentamente abandonando. Esto no se está viendo acá, se está viendo en otra parte del mundo, donde están apareciendo lluvias regularmente, toda la enorme parte del mundo que estuvo muy afectada, gravemente afectado por la Niña. Entonces, le queda a uno por preguntarse qué va a ser de la oferta en las próximas semanas y meses, si es como todo el mundo, como los pronósticos coinciden en que la situación climática se va a ir regularizando, porque hoy tenemos una restricción importante. Es cierto, hay un componente de cortísimo plazo, porque los precios suben todos los días, yo no vendo, y porque vendí una jaula hace 15 días, me clavé. Vamos a esperar, pero llega un momento que va a tener un techo esto y van a vender. Los precios se han recuperado en términos reales mucho más, especialmente en ovillo y novillito, que lo esperado o que lo razonable, en el contexto económico que está. Hay varios componentes que están jugando a favor. La primera es que el gobierno evidentemente ha dejado de atrasar deliberadamente el tipo de cambio. No es que lo está adelantando, está recuperando el terreno perdido. Nuestro sector, el sector carne, sigue proveyéndole al gobierno carne, divisas a 170 pesos por dólar. Eso en algún momento a lo largo del año se va a resolver. No hay un dólar. Se habló en un momento de dólar carne, no lo hay en el corto plazo. Nosotros tenemos un atraso cambiario extraordinario de toda la política económica del señor Guzmán,
de la Batakis y de Sergio Massa, pero Sergio Massa por lo menos dijo detener el atraso. Uno ve la devaluación de noviembre, de diciembre, de enero, 5,5%, 6%, 1% frente a inflaciones del 4, 5, 6%, un atraso grosero, brutal que había. Los precios internacionales están subiendo y caemos, los precios del Hilton están logrando valores muy interesantes, producto también, volvemos a repetir, de la restricción argentina, pero en China estamos viendo 2 o 3 componentes que se están juntando. Aumento de la actividad económica, superación del problema del COVID, firmeza en los volúmenes comprados, interés en los volúmenes comprados. China viene del receso obligatorio y masivo del Año Nuevo Lunar Chino, donde uno no encuentra a nadie de las empresas importadoras que no encuentra. Hubo guardias, hubo interés. Ese interés ahora en el inicio de esta semana, los primeros de febrero, lo que se está viendo, China está interesado en carne. China está pagando valores crecientes por la carne que importa, que siempre lo dijimos desde este espacio, nunca dejó China de importar volúmenes extraordinarios. Cuando decimos está cayendo, está 20, diciembre es el último dato que tenemos, 240.000 toneladas, firmemos ya que China va a importar 240.000 toneladas en los próximos meses. Y resulta que si todo esto se recupera, las 240.000 o 250.000 de los meses de octubre y noviembre son reflejo de una situación gravísima que está pasando, que la está superando. En China se han infectado masivamente, pero masivamente. Hay distritos que tienen mejores estadísticas que otros distritos, como todas las cosas en China, como una provincia central de 100 millones de habitantes que dijo hace 15 días, el 89% acá ya se infectó y ya está, y la mayor parte se sanó y la mayor parte ya está en la calle. Y eso se mide por el consumo de energía eléctrica, por los peajes, por los shopping. La gente está volviendo a su vida habitual. Esto es una novedad que nos... Acuérdense que hablábamos de 3 olas de COVID. Lo que se está hablando es que efectivamente si había alguien que no se había contagiado, los festejos del Año Nuevo Lunar Chino, la cantidad de gente que se trasladó dentro de China, se está hablando del 90% de los niveles prepandemia. O sea, la diseminación de trabajadores a sus pueblos de origen, a festejar, a pasar vacaciones, una semana, 15 días, esto empezó a mediados de enero, y que el gobierno chino lo mide siempre casi como un símbolo, como acá se mide cuánta gente, qué nivel de ocupación tiene Mar del Plata. Bueno, está en el 90% de los niveles prepandemia, algo impensado, fomentado, pese a que esto es la diseminación de la enfermedad en gran parte de China, especialmente en el interior, que se venía salvando de ese contagio masivo. Valores, siempre recordamos de que hay un espacio para que mejoren los valores porque se ha fortificado el yen como otras monedas, que eso trabaja muy a favor del negocio de la carne para el próximo mes. O sea, internacionalmente hay un panorama optimista. Estados Unidos tiene precios muy altos para la hacienda y para la carne, pero resulta, ahora se acaban de publicar los datos del stock ganadero, una caída muy fuerte. El nivel del rodeo de cría de carne de Estados Unidos es el más bajo en 61 años. Pero es ahora 1 de enero. Las condiciones siguen muy malas y se supone que la liquidación sigue, pero los precios suben. Pero si suben en medio de una liquidación, lo que va a ser el día que se termine la liquidación. Los precios de importación de Estados Unidos están mejorando. Toda esa manufactura, todo ese indicador de manufactura de toro, de vaca, 90% CL que se cotiza en Nueva York, están subiendo. Eso es el grado de Estados Unidos. Pero nuestro negocio es China. El Departamento de Agricultura acaba de revisar, miren, olvídense de lo que yo dije en octubre, noviembre, porque no me imaginábamos, esto es el informe de ayuda que tiene ahora 3 semanas. Revisamos todo lo que dijimos de China. China se está recuperando mucho más rápido, las importaciones de carne vacuna van a ser nuevamente récord este año. Si el año pasado el 2022 fue sorprendente, el 2023 vuelve a crecer en el borde, poco. Ahora, uno proyecta nada más que lo que pasó en los últimos meses del 2022 y le agrega una pequeña tasa de aumento y dice, estamos en presencia de un año extraordinario en China, que en el corto plazo son los volúmenes, pero lo que esto lo descubrieron los americanos, han publicado un paper interesantísimo. China tiene una diferencia muy grande entre lo que vale internamente la carne y lo que vale importarla. Eso alienta en determinados momentos en que
existe la psicosis, como puede volver a suceder, la psicosis de que es un buen negocio, hay que importar carne, China se está recuperando, esa carne se va a vender, aparecen importadores ocasionales, pero los precios suben. Aparecen importadores oportunistas, pero los precios suben. Yo creo que estamos en presencia, la moneda china está ayudando porque se está fortificando en relación al dólar. O sea, el panorama de China para este año que empieza es muy bueno y con fundamentos. Estas cosas que están todos revisando todo lo que decían de China hasta hace 10 o 15 días. Nosotros siempre hemos sido muy optimistas con China, porque tenemos una opinión relativa, hay solos en esta posición, de que esta caída tan fuerte de los precios de importación de China, nosotros veíamos que los volúmenes no bajaban y que en realidad todo esto, una parte pequeña era que el yuan se había debilitado. El yuan después se arregló, el yuan ha recuperado gran parte de todo el terreno perdido frente al dólar, pero veíamos que era por segunda vez en la historia contemporánea, en menos de 3 o 4 años, una maniobra de los importadores chinos, porque el volumen seguía siendo altísimo, no alto, altísimo. Entonces, una maniobra, un contragolpe de los importadores chinos para hacer bajar los precios, porque había esto, porque había lo otro, porque había distribución, porque había stocks, porque había problemas para vender la carne, y nosotros vemos ahora que estamos, que es en el peor momento del año, que es el momento después del año nuevo, o en el medio del año nuevo chino, donde las compras históricamente bajan, porque todavía hay que digerir toda la carne que se trajo del exterior para venderse en los festejos. Bueno, resulta que el mercado chino está muy activo en estos días. Ahora, internacionalmente hay este componente nuevo que va a seguir crecientemente. Claro, nosotros estamos expuestos a Estados Unidos a través de una cuota pequeña con de 20.000 toneladas que la estamos cumpliendo, que es una ayuda, es todas las cosas en la integración de la red ayuda. Pero resulta que si la diferencia de precios que tenemos es muy grande, resulta, siempre lo hemos dicho, aún pagando un arancel del 26% va a ser conveniente, que eso ya lo están calculando los brasileños. Si nosotros seguimos estos valores y los americanos siguen subiendo esos valores, se va a poder exportar a Estados Unidos aún pagando un arancel que está pensado para disuadir las importaciones, para que no haya un efecto precio. En China ustedes saben cómo es. Se ha liberado totalmente los controles, se han liberado los testeos. El gobierno chino denuncia o declara un número de muertos que el resto del planeta no le cree, empezando por la Organización Mundial de la Salud. La diseminación de la enfermedad ha sido fulminante. En todo esto no sabemos nada porque nadie vio venir. Se hablaba de 3 olas, de que esto iba a durar hasta abril o hasta mayo. Hoy mucha gente calcula que no menos del 80% de la gente en China se ha contagiado y ya se ha recuperado. Una subvariante, un sublinaje del Omicron mucho más contagioso. Esta cosa sorprendente que hemos visto. Las fábricas cerraban porque se contagiaban todos, no algunos, no un porcentaje, todos, listo, todos a casa. Y a los 10 días, 15 días estaban funcionando normalmente. China, la enorme fábrica que es China, que provee al mundo de una cantidad enorme de artículos que el resto del mundo necesita, pero que compra una enorme cantidad de materias primas. La mejor manera de seguir creíblemente es por el mercado del petróleo, porque el petróleo, la situación en China, la seguimos a través de los intereses enormes que hay en el negocio, mucho más que en la carne. ¿Por qué ocuparse tanto de China? Bueno, es el 40% de la demanda internacional. Están apareciendo de vuelta negocios con Hong Kong. Ustedes saben que Hong Kong y Vietnam son 2 puertas, 2 válvulas que tiene China, especialmente Hong Kong. Hong Kong llegó a importar 500 millones de toneladas anuales, que es evidente que no, eso se reintroducía en China. Con la peste porcina africana y sobre todo con el COVID, los chinos se pusieron muy estrictos con todo tipo de contrabando. Ellos tenían la teoría de que con el contrabando también entraban las enfermedades. Ahora vemos mayor interés de Hong Kong, volúmenes que no son los históricos pero que están aumentando en Vietnam. Vietnam dice: nosotros no podemos comer jamás. Ustedes saben a dónde termina esa carne, termina por la frontera de contrabando a China. O sea, China, lo hemos dicho muchas veces, no es ninguna novedad,
China no va a producir en el futuro carne vacuna, y mucho menos en relación a las necesidades adicionales que tiene de importación. Vimos todo el fenómeno de las importaciones, ya está en el orden de los 4 millones de toneladas equivalente al res con hueso. En eso, el aporte, en ese aumento de la demanda de los consumidores chinos, el 10% lo pusieron los productores locales, el 90% lo pusieron en importación. Y va a ser porque en China la tierra es muy cara, tiende a intensificarse, los costos de producción son asombrosamente altos, el maíz vale $450, no tienen tierra, no tienen tiempo, no tienen expertise, no tienen personal, tienen costos altísimos, no van a producir carne vacuna. Son extraordinarios produciendo cerdo, producen 55 millones de toneladas de cerdo, pueden producir y son autosuficientes en pollo, pero no en vacuna. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.